Le doy gracias a Dios por tu vida, por tu presencia. Bienvenidos. El día de hoy vamos a tener un mensaje que se titula La misión es posible. Basado, si quieren abrir sus Biblias, por favor, en el Antiguo Testamento, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 14, del verso 1 al 14. Nos vamos a concentrar en ese libro. Yo haré referencia a otros libros, pero tú mantén la Biblia abierta en ese capítulo. Muchos de ustedes no habían nacido, pero hace algunos años, alrededor de los años 70 del siglo pasado, había una serie que se llamaba Misión Imposible. A lo mejor algunos de ustedes la vieron, ¿sí? Y resulta que al final siempre había una misión que se daba en un disco, en un disquete. Y ya una vez que se pronunciaba la misión a la gente que tenía que llevarla a cabo, esa misión era destruida. El equipo en el que estaba grabada la misión se destruía, ¿verdad? Y ya solamente la gente sabía cuál era la misión que tenía que cumplir. Gracias a Dios que tenemos la Biblia. Es un gran libro que no es destruido. Continúa aquí la misión que todos nosotros tenemos. Josué capítulo 1 verso 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Que así sea en la vida de cada uno de ustedes, hermanos. La misión es posible. Jonatán era el hijo del primer rey de Israel. Recordarán ustedes, el primer rey de Israel fue Saúl, ¿sí? Un poco de contexto. Israel estaba en una batalla contra los filisteos. Y en este pasaje que vamos a ver, se nos presenta un contraste entre el primer rey de Israel, Saúl, y su hijo, ¿sí? Jonatán. Ambos estaban enfrentando al mismo enemigo, a los filisteos. Vivían la misma crisis nacional. Conocían al mismo Dios. Sin embargo, respondieron de manera distinta. Saúl, el rey, permaneció pasivo, dominado por el temor y la espera, sin actuar conforme a la voluntad de Dios. En cambio, Jonatán decidió actuar con fe, confiando no en su fuerza humana, sino en el poder soberano de Dios. Esta fue una de las batallas históricas más impresionantes, extraordinaria. La primera vez que se menciona a Jonatán en la Biblia es en uno de los momentos más críticos de Israel, cuando el pueblo se encontraba en un grave aprieto, un grave problema. Los filisteos habían saqueado la tierra de Israel y les habían quitado toda posibilidad de defenderse. En ese contexto, Jonatán, acompañado únicamente por su escudero, se atrevió a enfrentar el ejército de los filisteos. La misión parecía humanamente imposible, suicida incluso, pero fue precisamente ahí donde Dios manifestó su gran poder.
Dios hace curable lo incurable, como lo hemos visto. Dios hace posible lo imposible. Dios hace pagable lo impagable. Y por ahí algunas personas dicen también que Dios hace casable al que no se quiere casar. ¿Sí? El ejército filisteo estaba en la cumbre de una montaña. Eso lo hacía más difícil. Sin embargo, sabemos que Dios es el especialista de los imposibles. Veamos la Biblia. Primera de Samuel, vamos con del primer versículo al tercero. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl, el rey, se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba en el área era como 600 hombres israelitas. Y ahí, verso 3, y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod, la vestidura sacerdotal. Y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Aquí observamos la fe en acción. La fe en acción. Fíjense cómo empieza. Aconteció un día. Al principio no había nada en ese día que indicara que sería extraordinario. Dios siempre está en búsqueda de almas creyentes, las cuales por un lado reciban su poder y su gracia y la transmitan. Dios las escoge a esas almas, pero a través de ellos manifiesta su poder. Lo que le dijo Jonatán a su criado, que le traía las armas. Cada oficial del ejército de Israel tenía un asistente. Ese asistente se le conocía como el escudero. El escudero ayudaba al oficial en la batalla y en la administración del ejército. Frecuentemente cargaban con la armadura y las armas del oficial, por lo que eran conocidos como escuderos. Lo que le dijo Jonatán: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, a ese puesto militar. El campamento de los filisteos era esa guarnición. Los israelitas estaban en un conflicto militar donde la victoria parecía imposible. Los israelitas estaban en un conflicto donde eran grandemente sobrepasados en número y en tecnología militar. Los filisteos sabían trabajar el hierro y hacían armas más poderosas que los israelitas. Los israelitas eran 600 soldados. Los filisteos eran 6,000 soldados filisteos de a caballo, 30,000 carros. Eran mejores estrategas militares que los israelitas. 6,000 contra 600. Sin embargo, Jonatán fue lo suficientemente audaz como para pasar a ese puesto militar solo para ver lo que Dios podía hacer. El pueblo de Israel estaba en guerra contra los filisteos.
Sin embargo, el rey, los sacerdotes y el ejército estaban descansando. Y Jonatán toma la iniciativa de vencer a los filisteos. La apatía, la pasividad, la pereza son una plaga. Cuando la gente no se esfuerza por hacer lo que tiene que hacer y cae en la ociosidad. Tenemos que esforzarnos, tenemos que ser valientes. Jonatán no esperó a que las circunstancias cambiaran. Mientras Saúl, el rey, y el ejército permanecían pasivos, Jonatán decidió actuar con fe. La fe bíblica no es temeraria, ¿sí? Pero tampoco es pasiva, ¿sí? La fe cristiana no es estática ni meramente intelectual. Se manifiesta en una confianza viva en Dios, en una obediencia práctica y en una perseverancia firme hasta el fin. La misión es posible, pero tenemos que tomar la iniciativa. No vamos a recibir si no pedimos. No vamos a cosechar si no sembramos. Tienes que comenzar algo. Tienes un sueño, tu misión, convertirla en realidad. Verso 4 dice: y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Micmas, y el otro al sur, hacia Gabaa. La Biblia no dice de qué tamaño era la montaña, ¿sí? Pero se tenía que escalar. Había desfiladeros. Esta región está en el noreste de Jerusalén, al norte de Jerusalén y ¿sí? El relato nos dice que Jonatán y la guarnición de los filisteos había dos peñascos. Y para que comprendamos la dificultad real del camino que Jonatán y su escudero iban a enfrentar. Para avanzar tenía que escalar con manos y pies una roca áspera, una roca resbalosa, con el riesgo verdadero de caer, lastimarse y fracasar. Sin embargo, Jonatán no permitió que el peligro lo paralizara. Su fe no fue cómoda, su fe no fue teórica, sino una fe que se atrevió a actuar, consciente de que la misión iba a tener un costo, un sacrificio. Hay que dar pasos de fe. Todo en la vida tiene riesgos. Casarse tiene sus riesgos. ¿Sí? Un negocio tiene sus riesgos. Todo. Pero el mayor riesgo es cuando no estás dispuesto a arriesgarte. Vence el temor al fracaso. Tienes que dar pasos de fe para que la misión sea posible. Esto nos enseña que aunque la salvación es un regalo de la gracia de Dios, el crecimiento espiritual implica perseverancia, sacrificio y disposición a avanzar, aun cuando el camino duela. Evadir el esfuerzo y el riesgo es muchas veces evadir también el crecimiento. Jonatán dio pasos de fe, no porque confiara en su habilidad para escalar, sino porque su confianza estaba puesta en Dios.
y fue esa confianza la que Dios honró. Así, el texto nos recuerda que la misión de Dios es posible cuando hay iniciativa, sacrificio y una fe valiente que se mueve plenamente confiando en Dios. Esa fe tiene que confiar en el poder de Dios. Jonatán hizo una propuesta osada, 600 contra 6,000. Verso 6 dice lo siguiente: dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, les mencionó a los filisteos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Dios, para Jehová, salvar con muchos o con pocos. Dice, quizá haga algo Jehová por nosotros. Para Jonatán, esto era más bien como una expedición de reconocimiento. Iba a explorar cómo estaban los filisteos. Él quería ver lo que Dios podría hacer a través de dos hombres que confiaban en él y que se levantaron valientemente. Jonatán sabía que la necesidad era grande. El pueblo de Israel, los 600 israelitas, junto con el rey, estaban desmoralizados, desanimados y con miedo. Y un rey pasivo. Sin embargo, Jonatán reconoce una verdad fundamental. El poder no está en el número, ni en los recursos humanos, ni en las estrategias humanas, sino en el Dios Todopoderoso. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 57, dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jonatán sabía que Dios quería trabajar con alguien. Sabía que Dios usa las acciones y el espíritu de pelea de su pueblo. No era Jonatán el que trabajaría con algo de ayuda de parte de Dios. No, para nada. Era Dios el que trabajaría a través de Jonatán. No es difícil para Jehová, dice la Escritura. El poder de Dios nunca es limitado. Pero si no creemos, nos excluye de participar en lo que Dios quiere hacer. En Jonatán, Dios tenía un compañero que creía en él, que confiaba en Dios. Dice la Escritura, salvar con muchos o con pocos. Este es un sabio valor de Dios. Muchos en Israel probablemente creían esto como una verdad también, pero pocos lo creían lo suficiente como para hacer algo. No estaban dispuestos a actuar. La fe de Jonatán fue demostrada por sus acciones. La fe actúa. La fe sin obras está muerta. Las probabilidades ya estaban contra Israel. ¿Importaba si eran 1,000 contra 1? Ni los números, ni las probabilidades limitan a Dios. Lo hemos visto, somos testigos de ello. Pero la incredulidad podía. Jonatán nunca leyó el Nuevo Testamento. Estamos hablando de un libro del Antiguo Testamento escrito cientos de años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Pero el Nuevo Testamento en Romanos 8:31 dice: si Dios es con nosotros,
¿quién contra nosotros? Jonatán tenía poca fe en sí mismo, pero una gran fe en Dios. No era yo puedo ganar una gran victoria con la ayuda de Dios. No, era Dios puede ganar una gran victoria a través de mí. Es Dios quien tiene la victoria y yo soy un colaborador, un ayudante. Una fe que camina acompañada y en unidad. Verso 7, capítulo 14, verso 7. Y su paje de armas le respondió. Ve estas palabras que dice el paje de armas. Haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Qué palabras tan extraordinarias del escudero de Jonatán. Estas palabras deben haber alegrado grandemente a Jonatán. Dios no llamó a Jonatán a caminar solo. Su escudero representa el valor del acompañamiento, el del apoyo mutuo y del trabajo en unidad dentro del pueblo de Dios. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Dios iba a usar a Jonatán, pero no iba a usarlo solamente a él. Cuando Dios usa a un hombre o a una mujer, casi siempre llama a otros a que le rodeen para apoyarlo y ayudarlo. Estos son igual de importantes para llevar a cabo la obra de Dios como el hombre que Dios usa. Como cuando Moisés, ¿te acuerdas de aquella batalla? Alzaba sus manos, Israel prevalecía. Pero cuando las bajaba, prevalecía el enemigo. Sus ayudantes, Aarón y Hur, le ayudaron a sostener sus brazos hasta la victoria. En señal de adoración y clamando a Dios por su ayuda para la victoria. Israel prevaleció. Fueron victoriosos por Dios. Jonatán tenía un escudero, un amigo en quien confiaba. Este paje de armas me recuerda lo valioso que es en realidad un amigo que te entienda. Necesitamos un amigo como el paje de armas de Jonatán, que nos diga, imagínate que te dijera, haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. La vida en ocasiones es muy solitaria, hermanos. En ocasiones nos sentimos que nadie entiende nuestro dolor. Afortunadamente, Jonatán, su paje de armas, llenó ese papel. En Primera de Corintios, capítulo 12, 27 y ahora el 28, que somos el cuerpo de Cristo, y aún nos puso Dios en la iglesia, apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan y los que ayudan. Un buen paje de armas es aquel que Dios ha preparado para ser un ayudante en la obra, para ser un escudero. Es aquel que trabaja y apoya a otros. Es un don para apoyar la obra ministerial. El propósito fundamental de un buen paje de armas es proporcionar al líder
un escudo fiel en cualquier batalla. Veamos el caso de Jonatán. Los líderes son seres humanos, escogidos por Dios, pero se cansan. Es necesaria la presencia de hombres y mujeres que los ayuden, que los animen a alcanzar la misión. En Mateo capítulo 28, versos 19 y 20, Jesús dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hacer discípulos, bautizar y enseñar con la presencia permanente de nuestro Señor Jesucristo, con el poder y la guía de su Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo. El escudero de Jonatán, que ni siquiera sabíamos o sabemos su nombre, tiene el corazón del discípulo, del seguidor de Cristo ante una misión. Ayudantes que digan: pastor, cuenta con todo mi apoyo para llevar a cabo la misión y la visión de la iglesia, palabra de vida. Vamos a orar, vamos a discipular, vamos a alabar y a adorar a Dios, vamos a clamar a Dios para alcanzar la misión juntos, con trabajo en equipo, con sabiduría de lo alto, con una fe que persevera hasta la victoria. Jonatán le propone a Dios una prueba, fíjese. Ve lo que dice el verso 8, 9 y 10. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos vamos a mostrar a ellos. Si nos dicen así: esperen hasta que lleguemos a ustedes, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Recuerden que están en la montaña. Mas si nos dijeren así: suban a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Esto nos será por señal. En su paso de fe, Jonatán quería saber si Dios realmente los estaba guiando. Así que propuso una prueba basada en la respuesta de los guardias filisteos. Jonatán mostró sabiduría, mostró humildad, porque a veces nos equivocamos, pero no mostró incredulidad. Hasta este punto, Jonatán no había actuado con palabra confirmada por Dios. Más bien había seguido una esperanza, una impresión de su corazón, pero fue lo suficientemente humilde para reconocer que podía estar equivocado. Así que Jonatán le pidió a Dios que lo guiara. Y Jonatán fue impulsado por fe. Él no demandó conocer todo el plan de batalla de Dios por adelantado, pero él estaba dispuesto a dar un paso a la vez y dejar que Dios lo llevara a cabo. La fe está dispuesta a dejarle a Dios el conocimiento completo del plan y sabe que nuestra parte es dar un paso a la vez. Lo que puedes hacer, porque Él hará lo imposible. Mientras escuchas esto, me pregunto si estás en medio, tú en lo personal, de una batalla. Puede ser una lucha en tu matrimonio, puede ser una lucha personal, puede ser una lucha familiar,
en tu trabajo o por la falta de trabajo, o en tu escuela, o en la universidad, o con familiares migrantes, o una enfermedad, o problemas en la misma iglesia. Quizá te sientes desanimado, pero, ¿sabes? Tienes que tener ánimo. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Mientras analizamos la batalla de la historia de Jonatán. Dios está trabajando en este momento su plan perfecto en ti. El enemigo estaba ganando terreno. Saúl, el rey, y su ejército estaban desanimados y llenos de miedo. Jonatán creía que Dios podía hacer algo. Su nombre, Jonatán, significa el Señor proveyó. Don de Dios. No hay nada que Dios no pueda hacer. Él es el Dios que siempre nos está proveyendo. Dios provee y proveerá lo necesario para que no te falte nada en tu batalla y que alcances la victoria. Veamos versículo 11. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos. Y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos, los israelitas, que salen de las cavernas donde se habían escondido. Verso 12. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: suban a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él, los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres, en el espacio de media yugada de tierra. Media yugada de tierra era una distancia aproximadamente de 1,500 a 2,000 metros. La lucha era cuerpo a cuerpo, ¿sí? Y iban sobre la montaña. Dice la Biblia: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido porque tenían miedo. En ese tiempo de crisis, los israelitas se escondían donde podían. Era razonable, porque los filisteos que los filisteos creyeran que estos hebreos, ¿sí?, eran desertores y ya se estaban rindiendo hacia ellos, tanto Jonatán como el paje de armas. Era mejor que esconderse en una caverna. La montaña era grande para tener cavernas. Pero también dice la Biblia: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. En este emocionante momento, Dios le confirma a Jonatán que era su voluntad, con esta señal. Y él supo que Dios iba a hacer algo grandioso. Dice la Biblia: subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. La escalada fue difícil, la escalada fue dolorosa, la escalada fue arriesgada. Sin embargo, Jonatán perseveró porque su confianza estaba en Dios y no en sí mismo. La obra de Dios no siempre sigue el camino fácil, pero siempre conduce a su propósito perfecto. Tenemos que permanecer firmes en medio de las pruebas. Primera de Samuel, capítulo 14, ahora verso 13. Jonatán trepó y lo seguían, su paje.
treparon con pies y manos una montaña alta. Es decir, tuvieron determinación. El ejemplo es claro para nosotros ahora. Dios algunas veces nos lleva por el camino más difícil, porque sabe que edificará nuestra fe de una mejor forma. Y la fe siempre le agrada a Dios. Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Las victorias pequeñas se convertirán en grandes victorias si recordamos que la voluntad de Dios implica también a veces esperar, pero al mismo tiempo caminar mientras que estemos en esta vida. Para ir terminando, hermanos, ¿cómo sé que mi misión, que los propósitos que tengo es la voluntad de Dios? Responde estas preguntas con la meta, con mi propósito, con la misión que estoy siguiendo. ¿Agrado y honro a Dios? Si mi meta, si mi misión está en contra de algún principio o valor bíblico, responde estas dos preguntas nada más y vas a saber si estás bajo la voluntad de Dios. Cuando Dios hace algo maravilloso, Él comienza con una dificultad. Cuando Dios hace algo extremadamente maravilloso, Él comienza con algo imposible. No importó que los filisteos superaran grandemente en número a los israelitas, ni que tuvieran mucho mejores armas. Dios hizo caer al ejército filisteo en confusión y gran temor. El poder del enemigo se destruyó a sí mismo. Los filisteos se empezaron a matar entre ellos mismos. Frecuentemente esperamos a que Dios haga lo que nosotros podemos hacer. Pero Dios a menudo hace milagros, lo que solamente Él puede hacer. Si nosotros hacemos lo que podemos hacer. Jonatán sabía que la batalla era de Dios. Sin embargo, él sabía que Dios lo usaría para pelear. Se aseguró que su espada estuviera afilada y confió en que Dios lo usaría para derrotar al enemigo. Es decir, Jonatán hizo lo que tenía que hacer. Llega a la cima, llega a la victoria, porque hizo lo que nadie más quería hacer. Y Dios te da lo que todos quieren tener, la victoria. Le dio una victoria grandiosa, épica, histórica. Una gran victoria le dio Dios a Jonatán. Jonatán, hermanos, apunta al Señor Jesucristo, porque Cristo es el verdadero héroe de la salvación. Jesús no solo arriesgó su vida, Jesús la entregó voluntariamente para redimirnos. Cristo es el verdadero vencedor. En la cruz venció al enemigo, venció al pecado, venció a la muerte. Aseguró para siempre que la misión es posible. De gloria en gloria y de victoria en victoria nos lleva Dios. Jonatán no tiró la toalla, no se rindió en la batalla. Él perseveró, tomó la iniciativa. Tenemos que tener fuerza para empezar, aunque cueste un sacrificio. Correr riesgo con tu confianza puesta en Dios. Dios te ha dado dones que tienes que utilizar. Dios tiene un plan específico para ti.
una misión específica para cada persona de la iglesia. Llévala a cabo, conviértela en realidad. Determinación, persistencia, con la fuerza para continuar y terminar lo que hemos empezado. En Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Puedes contar con que Dios realizará cualquier cosa que Él tenga la intención de hacer por ti. Y Él se ocupará de que todo esto se cumpla en tu vida. Esta es para nosotros una de las verdades más alentadoras que podemos encontrar en la Biblia. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Verás que tu misión es posible en el nombre de Jesús. Dios sigue llamando a su pueblo a confiar en Él, a vivir por fe. El justo por la fe vivirá, y a perseverar en la misión que nos ha encomendado. Cuando nuestra mirada está puesta en Jesucristo, podemos avanzar con seguridad, sabiendo que Él hace posible su obra en nosotros. Te tengo una pregunta final. ¿Tienes una misión en tu vida? Vamos a orar. Padre, Dios eterno, Dios bueno, Padre celestial, te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos recuerda que la misión es posible cuando confiamos en ti. Hoy reconocemos que muchas veces nos falta fe, Padre. Perdónanos. Señor, te pedimos que nos aumentes la fe, que nos concedas un corazón lleno de fe, con iniciativa, con valentía. Ayúdanos, Señor, a dar pasos firmes cuando el camino sea doloroso o que sea incierto. Renueva, Padre, nuestras fuerzas para perseverar. Enséñanos a caminar en unidad y mantén nuestros ojos puestos en Jesús. Que así sea, mis hermanos. Que Dios añada bendición a su palabra. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para tu vida y que Dios haya hablado a tu corazón. Te invitamos a ser parte de nuestra Iglesia Cristiana Palabra de Vida. Aquí encontrarás una familia en Cristo, dispuesta a caminar contigo en tu fe, y un lugar donde juntos crecemos en la palabra de Dios. Te esperamos en nuestra iglesia, ubicada en calle Diligencia sin número, en Lomas de Cocoyoc, Morelos. Cualquier duda, puedes contactarnos enviando un mensaje por WhatsApp al número 735-169-2383. Nos encantará conocerte personalmente. Te esperamos con los brazos abiertos. Que el amor y la paz de Dios te acompañen siempre.